Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, verso 9, la oración del Padre nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. En nuestro estudio del Sermón del Monte, hoy hemos llegado, hermanos, a una de las porciones más conocidas de toda la Escritura. Es conocida como la oración del Señor o como la oración del Padre Nuestro. Quizás, hermanos, estas sean las palabras más populares que nuestro Señor Jesucristo pronunció y que los humanos conocen. Miles y miles de personas, hermanos, en todo el mundo y a través de la historia conocen esta oración. Personas que ni siquiera han leído la Biblia por una sola vez, personas que quizás nunca han tenido una Biblia en sus manos, miles y miles, sin embargo, de ellos bien que conocen esta oración dominical. Miles de personas que nunca han escuchado el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ello, de que no conocen el Evangelio del Señor Jesucristo, muchos de ellos, sin embargo, pueden recitar esta oración sin ningún problema. Si el mundo, hermanos, entendiera lo que esta oración significa, si el mundo pudiera atender las palabras del Señor Jesucristo y descubrir la verdad contenida en esta oración, hermanos, el mundo fuera otro. Quizás, hermanos, no existe otro pasaje en toda la Escritura que sea tan sencillo, pero que a la vez tenga un significado tan rico y tan profundo. Hemos leído tan solo algunos versos, 7 versos, que leímos en unos cuantos segundos. Pero allí, hermanos, está un tesoro incalculable. El Padre Nuestro, hermanos, es la oración que quizás muchos de nosotros aprendimos en el catecismo, mientras se practicaba el catecismo católico, ¿verdad? Allí desde pequeño o en el hogar, nuestros padres nos enseñaron desde niños esa oración desde la infancia. Hermanos, en esta oración tenemos el modelo de la oración que Jesús ha dejado como legado para el pueblo cristiano. Esta oración a través de los años ha sido objeto de innumerables estudios. Los teólogos más grandes o más eminentes han hecho grandes esfuerzos por extraer de estos pocos versos las riquezas que este texto tiene. De estos cuantos versos, hermanos, se han escrito innumerables páginas por personas eminentes, expertos en el estudio de las Escrituras. Recordamos que hace unos meses terminamos de leer el tomo del hermano Thomas Watson, un libro bastante amplio, extenso, para explicar tan solo estos cuantos versos. Y tardamos meses leyendo ese libro tan amplio, porque, hermanos, hay gran riqueza en esta enseñanza de nuestro Señor Jesús para que sus discípulos, que su pueblo aprendiera a orar. ¿Qué contiene esta oración? Quizá para poder ayudarnos a identificar los temas, sería bueno poder identificar
las 4 partes en que está Jesús enseñando. Hay 4 grandes temas que Jesús está enseñando. Jesús hace 10 declaraciones, 10 oraciones que podremos seleccionar en 4 rubros. El primero de ellos, hermanos, Jesús comienza diciendo una declaración acerca de hacia quién se debe de orar, y ese será el tema del día de hoy. Tan solamente ese primer rubro, esa primer parte. ¿A quién está dirigida la oración del Padre Nuestro? Pero les adelanto, las otras 3 secciones son, después de Jesús indicarnos hacia quién va dirigida, tenemos un grupo de peticiones. Peticiones que van dirigidas especialmente, primordialmente, peticiones que buscan la gloria de Dios. Ahí es donde nosotros oramos por su nombre, por su reino y porque se haga su voluntad. Después, de manera secundaria, nosotros o declaramos a Dios en nuestras oraciones nuestras necesidades, como el pan nuestro. Oramos por el perdón de nuestros pecados, oraremos por nuestras flaquezas y debilidades y por todos aquellos peligros que enfrentamos en esta vida. Y como último, encontramos una frase o frases que nos invitan a brindar un tributo de alabanza a nuestro Dios. Hoy, hermanos, hablaremos tan solo de hacia quién va dirigida la oración del Padre Nuestro. Hermanos, para poner en contexto, recordemos que Jesús nos estaba enseñando en este mismo sermón que había una manera equivocada de orar. Había maneras erróneas de equivocar, como las vanas repeticiones, y eso lo vimos la semana pasada, pero ahora Jesús nos va a enseñar a orar y va a plasmarnos y nos va a dejar un modelo de oración. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 26, ¿qué habremos de pedir como conviene? Dice el apóstol Pablo, no lo sabemos. La madre de algunos de los discípulos se acercó a Jesús, hizo una petición inadecuada y el Señor Jesús le responde, no sabes lo que pides. Santiago capítulo 4, verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Hermanos, yo pregunto en esta mañana, ¿no habremos de pedir lo mismo que pidieron los discípulos cuando se acercaron al Señor Jesucristo y le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar? ¿Somos torpes en esto? ¿Pedimos mal? ¿Hacemos mal algo tan importante como lo es la oración? Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Señor, ahora te seguimos a ti. Tú eres nuestro maestro, enséñanos a orar. Qué conveniente es, hermanos, que nosotros pongamos atención a esta enseñanza. Qué conveniente sería para la iglesia moderna poner atención en esta enseñanza tan vital en cuanto a este deber y privilegio religioso, hermanos, que es la oración. ¿Cómo orar? Bien, hermanos, Jesús dice, ve el verso 9, vosotros, pues, oraréis así. Podemos, hermanos, darnos cuenta que Jesús no dice, vosotros oraréis con estas mismas palabras. Así que, hermanos, muchos hemos aprendido que vienen de la Iglesia Católica, han aprendido que esta oración tiene algún poder mágico cuando se repite en innumerables ocasiones. Por el simple hecho de repetir estas palabras, entonces tendremos lo que estamos pidiendo. No es lo que Jesús está enseñando aquí. Jesús ha dicho, no uséis vanas repeticiones. Y dice, vosotros oraréis de esta manera. Es lo que Jesús está queriendo enseñar a sus discípulos. No hay nada mágico en esta oración por el simple hecho de repetir las palabras, hermanos. No hay nada de mágico.
Debemos ver, hermanos, esta oración como las indicaciones que Jesús está dejando a sus discípulos para que las sigan a la hora de orar. Todas, hermanos, nuestras oraciones debieran de tener y estar en concordancia con este modelo que Jesús nos está dictando. Así, hermanos, vayamos a la primera sección de esta oración. Dice el verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos. Jesús nos enseña, hermanos, a quién debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestras oraciones deben de ser dirigidas exclusivamente a nuestro Padre celestial. Oh, qué necedad de aquellos que se pretenden cristianos y dirigen sus oraciones a los santos. Qué necio es que no atender a las palabras de Cristo, aquellos que se dicen cristianos y seguidores de Cristo y persisten en elevar oraciones dirigidas no al Padre, sino a santos o a los ángeles. ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? Jesús es muy claro. Muy sencilla es esta enseñanza. Vosotros oraréis así. El discípulo de Cristo ha de orar de esta manera. Debe dirigir su oración al Padre celestial, al Dios eterno, al Padre de los espíritus, al Señor creador de los cielos y de la tierra, y a nadie más. A nadie más. ¿Cómo podría aquel que profesa ser cristiano llamarse cristiano y rebelarse contra la enseñanza de Jesucristo? No ores a los santos, no ores a los ángeles ni a ninguna otra cosa creada. Oren al Padre que está en los cielos. Ahora, hermanos, llamamos a nuestro Dios Padre. Los hombres pueden llamar a Dios Padre en sentido creador, ¿verdad? Muchos dicen, es que todos somos hijos de Dios. Y Dios es Padre, ciertamente, en el sentido creador. Él es el creador del universo, Él es el creador de todas las cosas y de todo ser vivo, de las cosas visibles e invisibles. De Él proviene todas las cosas. Él es Dios creador, Él es el Padre de todo lo que existe. Eso es verdad. Pablo le dijo a los atenienses, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Pablo le dice a los incrédulos, a los paganos, en sentido creador, ciertamente Dios es nuestro Padre, porque en Él vivimos y en Él existimos. En ese sentido sí que Dios es nuestro Padre. Malaquías, en el capítulo 2, verso 10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Por supuesto que sí. En sentido creador, todos podemos decir, Dios es nuestro Padre. Malaquías dice, ¿no nos ha creado a todos un mismo Dios? Por supuesto que sí. Pero qué poco consuelo es esto, hermanos. Porque aquel que tiene a Dios como Padre tan solo en el sentido creador, está en el mismo nivel en el que se encuentran los demonios. Los demonios también fueron creados por Dios. Eran ángeles creados por Dios. Ellos también pueden decir, Dios es nuestro Padre, pero tan solo en el sentido creador. Dios también es Padre de los demonios en ese sentido. Y no hay consuelo en eso. Que el incrédulo diga, Dios es mi Padre, Dios es Padre de todos. ¿Qué consuelo tienes? Recuerda que los demonios no serán salvos, aunque Dios sea su Padre en ese sentido. Pero no, hermanos, Jesús no nos está invitando a dirigir nuestra oración
a un Dios Padre en el sentido creador, sino nos está invitando a dirigirnos a Dios en un sentido muchísimo más elevado. Nos dirigimos a Él como Padre, porque Él es el Padre primeramente de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, podemos elevar nuestras oraciones y dirigirnos a Dios, al Dios eterno, como nuestro Padre, es porque primeramente Él es Padre de Jesucristo. Y si nosotros hemos confesado y hemos creído en Jesucristo por medio de la fe, entonces Él también es Padre nuestro. Él es Padre nuestro, hermanos, porque dice la Escritura, poseemos ahora el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Él nos ha reconciliado consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo unigénito. Dios tiene un hijo de su misma naturaleza, y por medio de Él, cuando ejercemos nuestra fe en el Hijo unigénito de Jesucristo, nos volvemos sus hermanos. Y el Padre nos adopta como hijos suyos. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La Escritura dice en 1 de Juan que los creyentes somos nacidos de Dios. La Escritura dice que su simiente está en nosotros. Jesús está dejando este modelo de oración para su pueblo, a sabiendas que iban a creer en Él, iban a ser adoptados por medio del Espíritu Santo, iban a ejercer fe en Él, iban a venir a formar parte de la familia de Dios. Y eso es grandioso, hermanos. Dios es Padre nuestro, hermanos, porque Dios ha dado una gracia especial a algunos. El Padre ha elegido a algunos, el Padre ha separado, ha consagrado a algunos, nos ha dado de su santidad. El Padre ha consagrado, ha separado a algunos para darles de su santidad y de su justicia. Y entonces ellos, y solo ellos, pueden elevar sus oraciones al cielo y decir, Padre nuestro. No es de todos, hermanos. No es de todos. En este sentido, hermanos, el Padre no es Padre de todos. Solo en sentido creador es Padre de todos. Pero no, hermanos, en ese sentido donde Dios derrama esa gracia especial. Un inconverso puede considerar a Dios como su creador y como su juez, pero nunca podrá considerar a Dios como su Padre. No es su Padre. No es su Padre. La Escritura dice, no es tu Padre. Si no tienes fe en Jesucristo, si no eres un seguidor de Cristo, Él no es tu Padre. Tú no tienes un Padre en los cielos. Si no tienes fe en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, si no le sigues a Él y le sirves, tú no eres un hijo de Dios. No hay un Padre en el cielo para ti. Vosotros pues oraréis así. Un grupo selecto, un grupo especial, un grupo escogido, elegido por Dios, separado, apartado. Aquellos que Dios les ha dado de su gracia y de su misericordia. Sí, hermanos, Dios es nuestro Padre. Hay una paternidad salvadora. Sí que la hay. Dios es Padre en un sentido salvador. Y para poder obtener esa paternidad, hermanos, solo lo podemos obtener por medio de la fe en Cristo Jesús. Por ningún otro mérito propio. Nadie es hijo de Dios porque es muy bueno. Y porque es muy bueno, entonces es de los hijos de Dios. No, hermanos. Gálatas 3:26.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Nadie es hijo de Dios por mérito alguno. ¿Qué nos hace hijos de Dios? La fe. La fe, ¿fe en qué? En Jesucristo, en el sustituto, en nuestro hermano mayor que vino y nos salió al frente y peleó contra nuestro grande enemigo y lo venció. Creemos que Él es nuestro hermano, el enviado de Dios, el elegido, el Mesías prometido, quien vino a pagar por nuestros pecados, a tomar nuestro lugar, a vencer a la muerte, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe, todos ellos son hijos de Dios, los que tienen esta fe. Por la fe, hermanos, somos unidos al unigénito Hijo de Dios. Dios, quien es el Padre de Jesucristo, hermanos, nos adopta cuando ejercemos fe en su Hijo. Y como decía, Él se vuelve nuestro hermano. La fe en Jesucristo como nuestro mediador, ¿verdad? Es la fe que nos hace hijos legítimos. ¿Qué es lo que legitima a un verdadero hijo de Dios? La fe. La fe. La fe hace y legitima a aquellos que son de su pueblo, son de la familia de Dios. La fe en Jesucristo, hermanos. No enseñamos que es por obras. No enseñamos, y esto es tan básico y tan fundamental, que debemos de recordar esto en nuestras oraciones. Cuando vamos a orar, ¿qué nos impide muchas veces doblar nuestras rodillas? Sino un sentimiento, hermanos, muchas veces hay un sentimiento de falta de filiación con ese Dios al que vamos a dirigirnos. Nos sentimos desconectados, ajenos a ese Dios que está en los cielos, y entonces postergamos, nos llenamos de temor o simplemente no lo hacemos, porque no hay un sentimiento de filiación, no hay fe. Perdemos la fe y olvidamos algo tan básico. Él es nuestro Padre porque hemos creído en Jesucristo, su Hijo. Eso es lo primero que debemos de atender para ir a orar. Voy a ir con mi Padre. Oh, pero soy tan imperfecto. Vas a tu Padre. No vas al juez. ¿Vas a quién? A tu Padre. Él se ha vuelto tu Padre. Aquel que tenías ahí, que antes era el juez que te iba a condenar, ahora es tu Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Recordamos, hermanos, qué importante es entonces recordar que somos hijos por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos saber si Dios es nuestro Padre? No a todos les es dado decir Padre nuestro, hemos dejado en esta primera parte claro, ¿verdad? No todos pueden decir verdaderamente Padre nuestro. ¿Cómo podemos saber si Dios es nuestro Padre? Los judíos en el tiempo de Jesús se jactaban de que Dios era su Padre. Juan capítulo 8, verso 41. Vayamos allá. Vean la segunda sección del verso 41 del capítulo 8. Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Los judíos en los días de Jesús estaban seguros de que tenían un Padre en el cielo, que ellos eran hijos de Dios. Y Cristo les hace ver su verdadera filiación. Ve el verso 44.
vosotros sois de vuestro padre el diablo. No a todos les es dado decir verdaderamente, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo saber si podemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos, con verdad? Bien, quiero dar algunas señales para saber si somos hijos de ese Padre celestial. Número 1, quien tiene un corazón de hijo es alguien que llora por el pecado. El que es hijo, el que es nacido de Dios, ha de tener un corazón de piedra. Esa era la promesa del Antiguo Testamento. Voy a cambiar su corazón duro de piedra, insensible ante el pecado. Esa roca que no se conmueve, que no se enternece, que no es sensible al pecado, sino que vive entregado al pecado sin ningún remordimiento ni conciencia. El Antiguo Testamento anunciaba un tiempo donde ese corazón sería cambiado, y quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Un corazón sensible. Quien es hijo de Dios tiene un corazón de carne que sangra, que punza, que duele cuando peca. ¿Tienes ese corazón? Eres hijo. Tienes Padre en el cielo. Un hijo de Dios se lamenta cuando hay impureza en su vida. Un hijo de Dios ve el pecado como una plaga en su ser, como algo que lo contamina, que lo ensucia, que lo mancha. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? ¿Ves el pecado de esa manera? ¿O tu corazón es tan insensible como el de cualquier otro? Somos hijos si hemos llorado por el pecado. El que es hijo se va a lamentar, hermanos, por el pecado, porque el que es hijo sabe que pecar contra Dios es un acto de ingratitud. Sabemos, hermanos, que Dios nos lo ha dado todo bien, todo misericordia que Dios ha dado, ha sido generoso con nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo sabes, pero yo te pregunto, examina tu corazón. ¿Tu corazón es un corazón de piedra o tu corazón se duele por el pecado y sabe que pecar es un acto de ingratitud contra aquel que ha dado a su propio Hijo por ti? El que es hijo sabe que el pecado es un acto de rebelión contra el señorío de su Padre. Y cuando peca, sabe lo que ha hecho. Me he intentado rebelar contra mi benefactor. Qué ingrato soy. Qué pecador soy. ¿Cómo pude cometer ese pecado? Y se duele y se lamenta. El que es hijo se duele porque ha pecado contra Jesucristo, quien dio su sangre, y contra el Padre que nos ha dado a su propio Hijo. Sabe que cuando peca es un ingrato y eso produce dolor. ¿Cómo saber si tenemos un corazón de hijo? Número 2, nos tomamos muy a pecho, hermanos, cualquier deshonra que se haga a nuestro Padre Celestial. Aquel que es hijo, verdaderamente, cuando ve un culto adulterado, no dirá, ay, pues no pasa nada. Se siente cómodo. Cuando ve que el servicio a Dios es en contra de la palabra, es como una espada que lo atraviesa. Se siente como Fitness del Antiguo Testamento, lleno del celo del Señor, porque hay pecado. Cuando escuchamos una predicación que deshonra el Evangelio, yo
No lo pueden soportar. Ya no soportan más la mezcla del error con la verdad. Ya no soportan más esa deshonra que se hace a Dios cuando hay predicaciones que van en nombre de Dios, pero que son mentira. Sabemos que tenemos un corazón de hijo, hermanos, cuando algo ocurre, cuando vemos la verdad mezclada con el error, cuando vemos a un charlatán, no tenemos ese corazón ecuménico. Ese corazón ecuménico donde todos somos hijos de Dios. Pues no está muy bien, pero no, hermanos, eso se vuelve algo que algo sucede entre nosotros que decimos, no puede ser esto. El salmista David dice en el Salmo 119, 158. Vaya a la escritura si gusta acompañarme. 119, 158. Salmo 119. ...158... Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tu palabra. Otra versión dice, miro a esos renegados y me dan náuseas. Otra versión dice, ver a esos traidores me enferma el corazón porque no les importa tu palabra. Quien tiene un corazón de hijo no puede consecuentar estar cerca de estas cosas. Lo repudio, me dan náuseas, me enferma el corazón, todo aquello, porque ellos no guardan tu palabra. El hijo de buen corazón siente dolor cuando alguien afrenta a su padre. Recuerdo yo cuando era un niño como la edad de Gerson, mi padre trabajaba en el ayuntamiento y su jefe directo, y él trabajaba en la oficina del oficial mayor, o sea, la persona de más autoridad en el palacio municipal, el oficial mayor, después del presidente. Y mi papá me llevaba a trabajar ahí a laborar, y en una de esas ocasiones entra el oficial mayor y bromeando y todo, y me dice, tú eres hijo de Jorge. Y sí, del chaparro, del feo. Y yo de la edad de Gerson, yo recuerdo que le dije unas cosas a ese hombre. Era el oficial mayor. Era el oficial mayor del ayuntamiento. Y a mí no me importó que yo fuera. Yo le dije unas cosas. Deshonró a mi padre. Usó sus palabras para afrentar a la persona de mi padre. Y como hijo yo sentí que me punzaba el corazón porque había deshonrado a mi padre. ¿Quién es hijo? ¿Quién es hijo? Quien tiene un corazón de hijo no comulga ni se siente cómodo con esas situaciones entre el error, entre la mezcla, entre el culto a Dios adulterado. No soporta escuchar la música cristiana que no tiene nada de cristiano. Si tú haces eso, deja de hacerlo. No sé cómo lo soportas. No sé cómo soportas escuchar una música que dice ser cristiana, que trata a Dios como una mujer, como una novia, como alguien que está seduciendo. Porque con sus letras están exigiendo cosas a Dios, y al que realmente se ve como Dios ahí es el que le está cantando, el que está exigiendo, el que está poniéndose en lugar de Dios. Yo no sé cómo soporta eso. Afrenta a Dios. La música sensual, vulgar, que no agrada a Dios, pero te agrada a ti.
La pregunta es, ¿tienes un corazón de hijo? ¿Tienes un corazón de hijo? ¿No sientes celo por tu padre? ¿Por la deshonra de tu padre? No tienes celo, sino que consecuentúas todas esas situaciones. Esos traidores, dice, y me enferma el corazón, decía el salmista. Bien, hermanos, ¿cómo sabemos si tenemos un corazón de hijo? Número 3, mira si tienes amor por tu Padre Celestial. Pero es verdad, hermanos, que cualquiera diría que ama a Dios. ¿Quién diría que no ama a Dios? Pues yo creo que nadie diría que no ama a Dios, aunque posiblemente lo haya. Pero ¿quién es el que ama en verdad a Dios? ¿Quién es el que ama en verdad a Dios? Bien, hermanos, el que ama al Padre es el que honra al Padre. No solamente es el que siente esa punzada cuando deshonran a su Padre, porque hay quien puede decir, yo soy muy celoso de Dios porque deshonran a mi Padre, pero tú deshonras a tu Padre. Eso no es consecuente. Tú mismo debes honrar a tu Padre. Debes amar a Dios. Quien tiene un corazón de hijo y puede decir, Padre nuestro que estás en los cielos, si tú honras a tu Padre, es que le amas. Recordamos a José, cuando aquella mujer lo invitaba a pecar, a seducirlo, ¿cuáles fueron las palabras de este muchacho? Él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? ¿Cómo yo haría esto? ¿Cómo deshonraría yo? ¿Cómo pecaría contra mi Padre? Tiene corazón de hijo. Cuando está ante la tentación, él se preocupa y se ocupa por la honra de su Padre y no se entrega ligeramente. No queremos desagradar a nuestro Padre en nada, aunque en ocasiones lo hacemos. Pero no es nuestro deseo. ¿Pecaría contra mi Padre? ¿Pecaría yo contra Dios? ¿Le deshonraría? ¿Cometer esta acción, vivir de esta manera, honraría a mi Padre o le deshonraría? ¿Hacer esto honra o deshonra a mi Padre? ¿Te paras, te detienes? ¿Procuras la honra de tu Padre y no deshonrarle? ¿O no te preocupa? Vivimos para exaltarlo a Él y glorificarlo a Él. El que es hijo tiene estas consideraciones por la gloria de Dios, por la gloria de su Padre. Y no solamente ve y condena a aquellos que le deshonran, sino que Él mismo se preocupa y se ocupa de la gloria y la honra de su Padre. ¿Cómo saber si tenemos un corazón de hijo? Número 4. Sabemos que somos hijos porque nos parecemos a Él. Aquí, hermanos, hay una diferencia entre la paternidad o la adopción entre los hombres y la adopción que Dios hace. Los hombres adoptan a sus hijos para hacerlos herederos y escogen hijos o adoptan hijos que no se parecen en nada a ellos, y a ellos les dan su heredad. Pero Dios no es así. Dios nos adopta como sus hijos y nos ha dado su nombre, nos ha dado el nombre de hijos, como dice la Escritura, pero también nos ha entregado su propia imagen. Él también nos ha dado su imagen. Fuimos creados hechos a imagen y semejanza de Dios, y por el pecado esa imagen ha quedado distorsionada, manchada. Pero al ser redimidos por Jesucristo, el Padre nos ha adoptado como sus hijos y ha restaurado esa imagen en nosotros. Eso es glorioso. Aquellos que verdaderamente son hijos portan la imagen de su Padre, se parecen a su Padre.
La Biblia dice que hemos sido participantes de la naturaleza divina. ¿Y cuál es la naturaleza divina? Podemos hablar de muchos atributos, ¿verdad?, de Dios, de la naturaleza de Dios. Pero básicamente Dios es, hermanos, santo. Dios es un ser puro. Eso es Dios. ¿Cómo saber si tenemos un corazón de hijo? ¿Nos parecemos a nuestro Padre? Si bien, hermanos, no somos ni podemos llegar a ser en esta vida santos como Él y puros como Él, sí que esa parte de su naturaleza, como es la santidad y la pureza, se refleja en nuestras vidas. Se debe de ver claramente en nuestras vidas. Aunque no a la perfección, nuestras vidas se deben de ver, se deben de parecer, asemejar a Él. Somos su imagen en esta tierra. Somos hechura suya. Somos la imagen de Dios en la tierra. Sus hijos se parecen a Él. Y yo entiendo que vivimos en un tiempo de cristianismo, pseudo cristianismo, que es paganismo, que es mundanalidad, que procura la semejanza del mundo más que la semejanza hacia Dios. Que los esfuerzos de los predicadores modernos siempre es que su iglesia se parezca más al mundo. Que sus miembros se involucren, se entremezclen, que hablen como el mundo. Ellos mismos hablan como el mundo, para así poder atraer al mundo, dicen. Esa es su enseñanza. Yo puedo decir, como decía David, traidores, prevaricadores, renegados, enferman el corazón, dan náuseas. Jesús dijo, tenemos un Padre que está en los cielos. Hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. Su naturaleza no es la naturaleza de este mundo, la naturaleza del enemigo, la naturaleza de Satanás. No es parecerse al mundo. Él no se parecía a sus contemporáneos. Cuando Él estuvo entre nosotros, la gente se admiraba de Él. Nadie le pudo señalar pecado alguno. Pura bondad, pura misericordia, pura verdad. Habló siempre con la verdad, caminó con la verdad. Era el Hijo de Dios. Él iba a dejar a su iglesia ahora aquí en este mundo. A sus hijos ahora están aquí en este mundo. No debemos ser como Él. Sabemos si tenemos un corazón de hijo porque nos parecemos a Él en pureza, en santidad. Los hijos de Dios no viven en el pecado. No viven ahí. Juan dice, no pecan. Queriendo decir, ellos ya no viven esa vida entregada al pecado. Cuando pecan, les duele, punzan y tienen que venir al Padre a pedir perdón y ser limpiados, porque ya no es parte de su naturaleza. Ahora tienen una naturaleza divina. Tienen una naturaleza de pureza, de santidad. El mal en ellos ya no es parte de ellos. No es parte de su ser, ahora es escoria que hay que quitar y sacudir. Vosotros, Jesús le dijo a sus discípulos, ya estáis limpios. Pero les es necesario, ¿qué? Lavarse los pies. Pero ya están limpios. Sus discípulos, los seguidores de Cristo, tienen una nueva naturaleza. Y cuando el pecado ensucia sus pies, es necesario limpiarlos y lo saben. Y van y se limpian. Y se limpian. Puedes, hermano, levantar tu oración y decir, Padre nuestro, da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Porque hemos sido participantes
hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, de ese Padre que está en los cielos, y podemos parecernos a Él. ¿Se da cuenta que los inconversos, todos ellos quieren ir al cielo? Todo el inconverso quiere ir al cielo. No creo que haya una persona que diga, yo quiero ir al infierno. Todos dicen querer llegar a ese lugar donde no hay maldad, donde ya no hay pecado, donde no habrá maldad. Todos quieren llegar a ese lugar donde está ese Dios santo. El incrédulo siempre dice querer estar en el cielo, en ese estado de pureza. Pero no quieren ser puros aquí. No quieren ser puros aquí. Mienten, hipócritas. Mienten. El que quiere estar con el Padre que está en los cielos, procura su santidad aquí. Quiere ser puro aquí. ¿Quieres ser puro aquí, querido amigo? ¿En verdad anhelas ese estado de pureza no allá, sino aquí? ¿Quieres ver caer tus cadenas de pecado? ¿Ser libre? El mundo dice que Dios es su Padre. Muchos dicen que Dios es su Padre. Muchos predican que Dios es su Padre. Muchos enseñan que Dios es su Padre. Muchos le dicen a la iglesia, y les aseguran, Él es nuestro Padre. Sin embargo, a muchos de ellos y muchas de esas iglesias, no se puede ver nada de Dios en ellos. Si no se puede ver nada de Dios en ellos, no se parecen en nada a lo que Dios es, ¿serán de Dios? ¿Serán de Dios? ¿No es acaso natural que nuestros hijos se parezcan a nosotros? ¿No habrá de ser así también con nuestro Padre, que nos ha dado de su imagen? Ha restablecido la imagen que se había perdido y nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. ¿No ha de verse esa imagen de pureza y santidad en la iglesia? Podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, solo, hermanos, si nos parecemos a Él. Vaya a Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que tenemos un Padre en el cielo, solo si tenemos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos hace nacer de nuevo. Él nos ha regenerado, es el Espíritu quien nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y sabemos que somos hijos, dice, si somos guiados por el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Dios es Padre de todos. ¿Todos son guiados por el Espíritu en este mundo? Por eso no creemos en la universalidad de la salvación.
de que Dios salvó a todos, de que Cristo murió por todos, de que todos al final estarán en el cielo. Es falso, es mentira, no es la enseñanza bíblica. Solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quien no es guiado por el Espíritu de Dios, este no es hijo de Dios. La enseñanza es clara, es puntual. Sabemos que somos hijos de Dios solo si tenemos al Espíritu Santo guiándonos. Hermanos, el Espíritu Santo no solo nos aviva para regenerarnos. El Espíritu Santo nos guía, hermanos. Guía al creyente durante su vida, lo va dirigiendo. Hasta el final de sus días está allí el Espíritu Santo llevándolo hasta su glorificación. Allí está el Espíritu Santo. Quien es hijo de Dios tiene al Espíritu Santo como su guía. Piensen esto, no basta que un niño nazca de nuevo. El niño nace. No basta que el niño nazca, ¿verdad? Al niño hay que cuidarlo, al niño hay que alimentarlo, al niño hay que enseñarle, hay que cargarlo, hay que llevarlo de la mano, hay que acompañarlo. Y como padre estamos allí hasta el último de sus días. ¿Piensan ustedes que Dios es más mal padre que nosotros? ¿No habrá acaso Dios de ser mucho más abundante que este ejemplo vago que acabo de dar? Yo les daré al Espíritu Santo. Es necesario que vaya al Padre para que el Espíritu Santo venga con ustedes y nos guíe. Hay quien piensa que tener el Espíritu Santo es hablar en cosas que no se entienden nada. Hay quien piensa que tener al Espíritu Santo es para hacer cosas locas. Hay quien piensa que tiene al Espíritu Santo para hacer cosas sobrenaturales. Y el Espíritu Santo debe ser nuestra guía. Él fue enviado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El Hijo de Dios está siendo guiado. Quien es Hijo de Dios, quien tiene a un Padre en el cielo, tiene aquí al Espíritu Santo que lo está guiando hasta su encuentro. Lo está llevando, lo está dirigiendo, no va solo, no se va gobernando solo, no va tomando sus propias decisiones. No va caminando su vida cristiana haciendo lo que quiere, sin considerar a Dios. No, el Espíritu Santo es su guía. Es su guía. Son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Sabemos que somos hijos porque ahora somos guiados por su Santo Espíritu. Nadie que no tenga el Espíritu Santo como su guía es un verdadero hijo. El Espíritu Santo es como la nube, como la columna de fuego en el pueblo, en el desierto. Es como esa nube que los iba. Y todos, cuando la nube se movía, el pueblo de Dios se movía. Es como esa nube, el Espíritu Santo para nosotros. No vamos para donde queremos. No hacemos lo que bien nos parece. El Espíritu Santo nos va guiando, nos guía hacia la verdad, hacia la justicia, hacia hacer las cosas correctas. Él nos aconseja, Él nos redarguye, Él está influyendo en cada una de nuestras acciones. ¿Escuchó? Él nos aconseja, Él nos redarguye de pecado y Él influye en todos nuestros actos. Dios está presente en sus hijos a través del Espíritu Santo.
Sus actos, los actos de los hijos están siendo influenciados, dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Lo puedes ver en tu vida? ¿Acaso todos son guiados por el Espíritu? ¿Qué clase de espíritu es el que guía nuestras vidas? ¿Qué clase de espíritu es el que guía nuestros actos? Queremos saber, si tenemos a un Padre en el cielo, ¿qué clase de espíritu es el que nos motiva a hacer tal o cual cosa? ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer algo? ¿Qué es lo que nos lleva a no hacer algo? ¿Es el Espíritu de Dios o es el espíritu de un renegado? De alguien que no quiere someterse a Dios, que busca su independencia de hacer las cosas a su manera. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El que es hijo muestra a través de su vida que sus actos están siendo dirigidos por la verdad de Dios. El Espíritu lo lleva a vivir una vida conforme a la palabra. Sus actos, sus acciones, cada cosa que hace o deja de hacer, está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Hacer las cosas justas, hacer las cosas buenas, hacer las cosas en orden. Así el que es hijo no es independiente. Verdaderamente, como lo dice la misma palabra, ¿qué es ser hijo? ¿Qué es ser hijo? Inmediatamente nos da la idea, es estar bajo autoridad. ¿Qué es ser hijo? Que tengo un padre y yo estoy ciertamente bajo su cuidado amoroso, bajo su bendición, bajo su misericordia, bajo todo el bien que Él me puede dar, pero también significa que estoy bajo su autoridad. Y mis acciones están regidas por la voluntad de mi Padre y no hago lo que yo quiero. Mire cuál es el mayor ejemplo de esto. Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo y como Hijo unigénito, y aún siendo Él mismo Dios, no escatimó, dice la Escritura, en ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo, dice la Escritura, obediente. Obediente, porque Él era verdadero Hijo. Verdadero Hijo. Quien es verdadero Hijo está en sujeción a la voluntad de Dios, y esto es obra del Espíritu Santo que está en Él, que lo va guiando a hacer la voluntad del Padre. De la Escritura de nuestro Señor Jesucristo se dice que Él fue lleno del Espíritu Santo. Y vivió en obediencia perfecta al Espíritu Santo, no haciendo lo que Él quería. Dice a Jesús, ni siquiera hablo palabra mía. Ni siquiera digo una palabra sin que antes yo la haya escuchado del cielo. Es decir, ni siquiera mi acción, que es lo más común, ¿verdad? Lo que hacemos, hablar. Lo que no consideramos, no nos detenemos a pensar mucho. Quizás nos detenemos a pensar ciertas acciones. Trabajo aquí o trabajo allá, compro este auto, no lo compro, compro esto, no lo... a considerar, pero hablar. Algo tan común, tan cotidiano, que tanto lo hacemos, que Jesús dice, yo no hablo palabra. Que el Padre, que yo no he escuchado al Padre. Quien es hijo está siendo dirigido, guiado por el Espíritu de Dios. Ciertamente, ¿verdad? También en esto también fallamos. Aún los hijos fallan, ¿verdad? Como también los hijos naturales fallan y se rebelan, pero son hijos. Siguen bajo la autoridad de sus padres y lo siguen intentando, ¿verdad? Siguen ahí. Igual así, hermanos. Pero el que es hijo de Dios muestra a través de su vida, da evidencia, se ve, pues, no que sea la perfección, pero se ve
en sus actos y en sus decisiones que están siendo dirigidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Piensen esto, hermanos. ¿Qué espíritu es el que nos guía? Eso nos va a dar evidencia de si somos hijos de Dios o si tenemos un Padre o no en el cielo. Thomas Watson dice, muchos deberían orar, en lugar de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, deberían orar, Padre nuestro que estás en el infierno. Porque muchos tienen al diablo por Padre, como Jesús lo dijo en la Escritura. Sus acciones están siendo dirigidas por el diablo y no por Dios. Piensen esto, ¿qué espíritu es el que nos guía? ¿Es un espíritu que nos insta a permanecer en el pecado? A ver, a no apartarnos, no, ahí quédate, así, aguántate, ahí no pasa nada, permanece ahí, no abandones tu pecado. ¿Es un espíritu así? Ese no es el Espíritu de Dios. ¿Qué espíritu nos guía? Es un consejero que está ahí, pero no nos redarguye nunca contra el pecado. ¿Es un tutor que nos motiva a decisiones contrarias a la palabra de Dios? Ese no es el Espíritu de Dios. Aquellos que son guiados por la avaricia no pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. Aquellos que guían su vida anhelando las cosas temporales de este mundo no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Aquellos que son guiados por las formas, las maneras de este mundo, sus vidas son conforme a las de este mundo, ellos no son guiados por el Espíritu de Dios. La persona entonces que no tiene al Espíritu de Dios va a carecer de algo tan fundamental que acabamos de leer allí en Romanos. Pero dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No hay quien no tiene el Espíritu Santo de Dios, no tiene el testimonio del Espíritu diciéndole, tienes una relación filial con el Padre en el cielo. Hermano, y eso es tan importante. Eso es tan glorioso porque es el Espíritu Santo quien nos recuerda, tú tienes una relación filial. Eres parte de su familia, Él es tu Padre y el Espíritu Santo, aún en el momento más oscuro de nuestras vidas, está ahí recordándonos, vuelve al Padre, tienes un Padre, Él está ahí, Él es Padre, Él es bueno, Él es justo, si bien a lo mejor te disciplina, pero vuelve a Él, no te vayas, no permanezcas en el pecado, allí está el Espíritu Santo, dándonos testimonio de que tenemos una relación filial con el Dios eterno. Oh, qué gran consuelo es eso para el que es hijo. El testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Allí está. Allí está. Pero la persona que carece de ese testimonio es un desgraciado. Es digno de que uno se lamente por esa persona, porque no tiene el testimonio que le dice, tienes un Padre en el cielo. Quien no tiene el testimonio del Espíritu Santo es una persona que está llena de temores y nunca los vence. Nunca los vence. Es una persona que vive en esclavitud y no ha encontrado la libertad. Es una persona que no es segura.
No tiene seguridad, que nunca puede estar confiada, sino que siempre hay un sentimiento de orfandad dentro de sí. Porque no hay un testimonio del Espíritu que le recuerde, tienes un Padre que está en el cielo. ¿Quién es hijo? Tiene este testimonio. Y es lo que lo hace permanecer dentro de la familia de Dios. Allí, porque está ahí el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, y por ese espíritu es que podemos clamar, Papito, Abba, Padre, Padre. Es por ese espíritu que Dios le ha dado a sus hijos. ¿No escuchas el testimonio del Espíritu? Quizás debieras escuchar esto como si fuera la primera vez. Dios nos ha dado a su Hijo, a su unigénito Hijo. Dios no tenía muchos hijos. Uno solo, de su misma naturaleza, el Hijo unigénito, lo entregó para ser destrozado en una cruz, sangrado, bofeteado, coronado de espinas, traspasado con una lanza, para tomar el lugar de pecadores, y a esos pecadores hacerlos parte de su familia, de sus hijos, adoptarte, tomarte como parte de su familia, a través de la victoria que Cristo tuvo en la cruz tomando tu lugar. ¿Quieres, procuras el testimonio del Espíritu Santo? Arrepiéntete y confía en el Señor Jesucristo. Él promete darnos un corazón de hijo, quitar el corazón de piedra y sensibilizar nuestro corazón, hacerlo de carne, con dolencia hacia el pecado, con aborrecimiento hacia la vida pecaminosa y contra todo aquello que deshonre la gloria de Dios. Un corazón nuevo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Qué grande consolación, hermanos, hay en esta verdad. Dios, el Dios eterno, piensen esto. Lo estudiábamos en la mañana, en las tardes, mientras teníamos las clases de la confesión de fe. Dios es pleno en sí mismo. Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie. Nunca lo ha tenido, ni antes de la creación, ni después de que todas las cosas se consuman. Dios es pleno en sí mismo. Dios siempre ha estado satisfecho con su ser. La divina Trinidad es suficiente en sí misma. No necesitaban a nadie más en esa relación. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Completamente plenos. Y sin embargo, Dios quiso tener más hijos. Así nomás. Porque Él lo quiso de su libre voluntad. Él quiso hacernos parte de su familia. ¿Y a quiénes escoge? A hombres como nosotros. Caídos, débiles, en el pecado, aborrecedores de Dios. Dios quiso que fuésemos sus hijos cuando Él no le necesitaba, pero así lo quiso. Cuando no necesitaba de nada más, ni los necesita, sin embargo, Él así lo quiere. Si Él dice, hermanos, que es nuestro Padre, es porque Él se complace. Él tiene una complacencia en amarnos. Él es un Padre amoroso. Si Jesús nos dice, oren así:
Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos recuerda, tienen un Padre. Y ese Padre es un Padre amoroso. Sería antinatural, ¿verdad?, que un padre aborreciera a sus hijos. Si Él se llama nuestro Padre, es porque nos ama, se complace en amarnos. Él también se compadece de nosotros. El salmista dice en el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él es un Padre que nos ama, Él es un Padre que se compadece de nosotros. Y vaya que necesitamos que se compadezca de nosotros, porque aún no somos lo que debemos ser. Necesitamos que Él tenga mucha misericordia de nosotros, pero Él es un buen Padre para nosotros. Y así como nosotros no le decimos a nuestros hijos, lárgate de esta casa porque me desobedeciste, Padre que está en los cielos tampoco lo hará. Somos hijos de Dios. Y Él se compadecerá de nosotros y nos amará y tendrá misericordia de nosotros. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él es un Padre que tiene oídos para sus hijos. Si Jesús nos invita a orar a Él, es porque Él sabe que el Padre estará atento a nosotros, que como hijos podemos ir pero Él no es como nosotros, que a veces vienen nuestros hijos y estamos tan ocupados. Estamos tan afanados, estamos trabajando, estamos haciendo esto o aquello, y vienen nuestros hijos y quieren hablar con nosotros y ni siquiera los escuchamos. No pienses que Dios es así. Él es mucho mejor, infinitamente mejor que como tú eres como padre. Él está ahí y Él te oirá. Clama a mí y yo te responderé. Él tiene oídos para sus hijos siempre. Siempre están sus oídos atentos a las oraciones de los justos. Él es un buen Padre que escucha nuestras oraciones, nuestros lamentos, nuestros dolores, y como hijos, Él está allí para nosotros. ¿Se da cuenta cuánto solamente ves? Esto es como una pequeña escarbadita de lo que significan las palabras que Jesús nos está enseñando. Hay tanta riqueza si meditamos en lo que significa esta oración. Hoy, hermanos, es suficiente y meditemos en esto, y la próxima semana continuemos. Tenemos un Padre nuestro que está en los cielos. Fíjese qué contraste en estas palabras. Un Padre nuestro, ¿verdad? Cercano, íntimo, pero dice que está ¿dónde? En los cielos. Él está, hermano, entronado en lo más alto, en lo más sublime. Él gobierna todo, tiene control absoluto de todo. Pero no es un Padre que esté lejano, sino que también está presente. Él es nuestro, está con nosotros, está por nosotros, y podemos orar a Él confiadamente por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a orar.